Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a el auditorio Francisco Sáenz Mesa del Tribunal Supremo de Elecciones, con ocasión del Día de la Democracia Costarricense, dedicando la Cátedra de la Democracia para el análisis de la calidad de la democracia en la región. Integran la mesa principal en esta tarde los señores Luis Antonio Sobrado González, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el señor Eduardo Valdés Escoferi, magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, y Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED. Deseo indicarles que esta actividad está dividida en dos actos: la conferencia magistral, que será dictada por el señor Eduardo Valdés, y de seguido la entrega de un reconocimiento simbólico al Tribunal Electoral de Panamá por su aporte al fortalecimiento de la democracia electoral. A continuación, las palabras de bienvenida del señor Hugo Picado León, director del IFED. Muy buenas tardes. Estimado señor Luis Antonio Sobrado González, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, estimado señor Eduardo Valdés Escoferi, magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, estimado señor Gonzalo Brenes, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, estimados señores magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones, señores Percy Medina y Miguel Lara, representantes de IDEA Internacional, señores y señoras del cuerpo diplomático, ilustres conferencistas, colegas de América Latina que participarán en el Seminario Internacional Integridad y Justicia Electoral, invitados especiales, compañeros y compañeras, funcionarios electorales, amigos y amigas. En el mundo entero, la democracia está atravesando tiempos difíciles. Varios de los países que en las décadas de 1970 y 1980 protagonizaron transiciones de regímenes autoritarios a sistemas democráticos, hoy dan muestras de debilidad institucional. Hace apenas 6 años, Todorov anunciaba la amenaza del retorno de la retórica omnipotente, maniquea y excluyente propia de los totalitarismos y de esa oscura etapa del siglo XX que fue la Guerra Fría. Esa misma retórica hoy nubla el panorama de las democracias europeas y anglosajonas. Mientras tanto, en Medio Oriente, en el África, en el norte del África, en el África subsahariana también, y en nuestra América Latina, algunos sistemas políticos, hasta hace muy poco poliárquicos, democráticos, se han degradado hacia una especie que el profesor Andreas Chetler define como autoritarismos electorales. Según los datos del Democracy Index, prácticamente la mitad de la población mundial hoy no tiene condiciones para elegir a sus gobernantes y no cuenta con garantías mínimas siquiera para ejercer el sufragio. Es en este contexto sombrío que los costarricenses celebramos cada 7 de noviembre el Día de la Democracia Costarricense, así designado por un decreto del año 1942 en recordatorio de los acontecimientos de noviembre de 1889. En las elecciones de aquel año se enfrentaron 2 agrupaciones políticas, vale recordar,
el Partido Liberal Progresista, que impulsaba la candidatura de Ascensión Esquivel, y el Partido Constitucional Democrático, cuyo candidato era José Joaquín Rodríguez. El entonces presidente Bernardo Soto tomó la decisión de separarse del poder para favorecer al candidato Esquivel, candidato oficialista, quien además fungía como segundo designado a la presidencia. En las elecciones resultó vencedor el candidato Rodríguez. El 7 de noviembre, varios miles de costarricenses se lanzaron a las calles de San José para exigir que el gobierno respetara los resultados electorales. Finalmente, Bernardo Soto abandonó el poder y José Joaquín Rodríguez asumió la presidencia. Por esa razón, esta fecha es emblemática, pues recordamos la primera ocasión en que la ciudadanía costarricense se movilizó en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas. Las amenazas a las democracias contemporáneas son diferentes a las de 1889 o a las de 1942 y serán distintas, de seguro, cuando lleguemos al 2050. Por eso la democracia requiere constante actualización. En su permanente empeño por construir consensos políticos desde la pluralidad, la democracia exige renovarse para resolver desafíos propios de su momento histórico. Cada generación tiene el deber de encontrar respuestas a esos desafíos, reafirmando, eso sí, su compromiso con la tolerancia, con el respeto, con la paz y con la concordia. Esto convierte a la democracia, como diría Sartori, en un sistema éticamente superior a cualquier otra forma de organización política, pues se arraiga a una serie de valores derivados del reconocimiento de la dignidad humana. Por eso, más allá de un diseño institucional de frenos y contrapesos que garantiza la rendición de cuentas y genera incentivos para la participación ciudadana, la solidez democrática necesita cimentarse en una cultura cívica, tal y como lo advertía hace más de un siglo el insigne educador John Dewey. La democracia, al fin y al cabo, se construye desde el aporte de cada persona en su vivencia cotidiana. Por eso decimos que la democracia es una forma de vida. Es más, la sociedad que no se esfuerce cotidianamente en ser más solidaria, más tolerante, más responsable, más respetuosa y más equitativa, cada día será menos democracia. La democracia entonces se fundamenta en un elemento micro, y ese elemento micro es la ciudadana y el ciudadano. Somos cada uno de nosotros, y como dice el refrán conocido por todos, no es posible tener democracia sin demócratas. Por esa razón, nosotros decimos hoy, yo soy democracia, porque el cimiento de la democracia como constructo institucional no puede ser otro sino una cultura cívica que corresponda con ese constructo institucional. El Tribunal Supremo de Elecciones, desde su rol pedagógico y académico dirigido a fomentar la cultura cívica, la cultura democrática, se ha empeñado en que el Día de la Democracia constituya una oportunidad para la celebración y para la reflexión también. Por 7º año consecutivo, realizamos este evento denominado Cátedra de la Democracia,
en el cual connotados intelectuales han dictado conferencias sobre los desafíos de la democracia contemporánea. En anteriores ediciones hemos contado con los aportes de Vladimir de la Cruz, Constantino Urcullo, Miguel Gutiérrez Saxe, Daniel Sobato, José Thompson y Elizabeth Odio. Hoy nos honra la presencia del ilustre magistrado Eduardo Valdés Escoferi, quien disertará sobre el rol de los organismos electorales en el fortalecimiento de la democracia, la experiencia panameña. Adicionalmente, como parte de este evento, se realizará un acto formal de reconocimiento al Tribunal Electoral de Panamá, que este año ha sido designado por los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica como acreedor del Premio Cátedra de la Democracia, galardón con el que en años anteriores han sido condecorados el Programa Estado de la Nación, la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos e IDEA Internacional. Adicionalmente, mediante este acto se da por inaugurado el Seminario Internacional Integridad y Justicia Electoral, evento que convoca a una veintena de los más connotados expertos latinoamericanos en temas electorales. Este seminario, que organizamos en conjunto con IDEA Internacional, será grabado y puesto a disposición del público en nuestras redes sociales, a la vez que sus ponencias, incluyendo la conferencia del magistrado Valdés Escoferi, serán luego publicadas en nuestra revista de Derecho Electoral. Muchas gracias. Tengo el privilegio de presentar al conferencista de esta tarde, señor Eduardo Valdés Escoferi. Eduardo Valdés Escoferi es magistrado vicepresidente del Tribunal Electoral de Panamá. Inició su carrera de Derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá en 1959 y la completó en la Universidad de Panamá en 1964. Luego hizo 3 años de estudio de Economía a nivel de maestría en el Colegio de México en el entonces Distrito Federal. Tomó cursos de creatividad y solución creativa de problemas en el instituto afiliado a la Universidad de Buffalo en Estados Unidos de América y en el Instituto Brookings en Washington, D.C. en los Estados Unidos de América. De 1967 a 1990 ejerció la profesión de abogado en su propio bufete, siendo su área de especialización el derecho comercial y marítimo. En ese periodo fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia como curador de importantes empresas declaradas en concurso de acreedores. Es magistrado del Tribunal Electoral desde junio de 1990, primero por parte de la Corte Suprema de Justicia y luego por el órgano ejecutivo, y ha participado en la observación de elecciones en América Latina, África, Europa, Oceanía, ya sea como parte del protocolo etical, Uniore o el PNUD. En el Tribunal Electoral es el director del Plan General de Elecciones y es impulsor de innovaciones tecnológicas para mejorar el servicio que presta la institución, así como el voto por Internet que utilizan los panameños para votar desde el exterior. Actualmente promueve el proyecto piloto de la cédula inteligente. Con nosotros, el doctor Eduardo Valdés Escoferi. Amigos de la mesa principal, colegas y excolegas del hemisferio, miembros del cuerpo diplomático, invitados, amigos todos y amigas. Cuando leyeron el currículum, pensé que estaban hablando de otra persona, porque estaban hablando de décadas tan distantes que ya yo no tengo casi memoria de ellas.
Vamos a compartir con ustedes las perspectivas que hemos elaborado sobre la situación de Panamá en un contexto que me alegra que haya comenzado Hugo a mencionarlo, un contexto mundial. Porque comienzo en el área mundial para aterrizar en nuestro pequeño istmo. Para el mundo occidental, la vida en democracia sigue siendo una de las aspiraciones más importantes, pues en ella deben imperar las garantías para hacer efectivos los principios de igualdad y libertad entre los seres humanos, además de ser pilar fundamental para la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio popular, que es el mandato que tenemos todos los organismos electorales, y a la cual se refieren algunos como democracia procesal, formal o electoral. Subrayo en el mundo occidental, porque en nuestro hemisferio hemos vivido bajo la premisa de que solo con un sistema democrático nuestros países pueden alcanzar un sistema o un nivel de desarrollo económico y social capaz de mejorar la calidad de vida y, sobre todo, garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, esa premisa queda cuando menos cuestionada con los logros de países de Asia, como la República Popular de China y Singapur. Es evidente que ya no es posible condicionar las relaciones diplomáticas ni económicas entre los países a que sus regímenes democráticos sean equivalentes a los nuestros, porque son los intereses económicos los que se han impuesto sobre la política de defensa de los derechos humanos. Y hay que tener para botón una muestra de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en la embajada de Saudi Arabia en Istambul con el periodista Khashoggi. No ha pasado nada por los intereses que están detrás. Sin embargo, en Asia también está el caso de Japón, digno de estudio, porque ha podido mantener un sistema democrático y estable con desarrollo económico y social. El actual primer ministro Shinzo Abe ha sido reelegido por un tercer periodo y su Partido Liberal Democrático, por el amplio margen que sacó, debe poder completar su periodo en 2021, convirtiéndose así en el primer ministro que ocupa dicho cargo por más tiempo desde 1885. Tiene esto que ver con el hecho de que naciones como Japón planifican sus políticas de Estado con una visión no de corto o mediano plazo como nosotros, sino en algunos casos con cientos de años de visión. Estas realidades contradictorias sobre los que unos países pueden lograr y la mayoría no, garantizando los principios democráticos, ponen a pensar a muchos investigadores sobre el futuro de nuestras democracias occidentales, que ya bien Hugo dijo que están en peligro. Nuestras poblaciones en estos momentos se ven agobiadas con crecientes frustraciones ante la incapacidad de sus dirigentes de satisfacer sus necesidades y de mejorar su calidad de vida, o de mantenerla si se trata de un país desarrollado. Y esto a pesar de la exorbitante cantidad de recursos que han tenido a su disposición como nunca en la historia. Lamentablemente, sigue la corrupción, la negligencia y la incapacidad de los gobernantes, siendo causa en buena medida de las astronómicas deudas contraídas y que ahora agobian a los países sin haber dado paso a la realización de las promesas contraídas con los votantes. Además, el electorado enfrenta una nueva competencia con el concepto de las migraciones, que son percibidas por sus frágiles status quo como una amenaza. Y esta situación comienza a cambiar el oligopolio de la clase política de la posguerra, que ya de paso perdió sus principios filosóficos, casi que perdió su principio filosófico de gobernanza, para dar paso a reacciones de nuevos grupos políticos que ponen en jaque los valores
sobre las cuales han descansado nuestras democracias. Los organismos electorales, por principio y definición, somos garantes de los derechos de estos nuevos actores en la contienda política, que reciben mayor o suficiente apoyo popular, según el caso, en lugares como Europa, donde primero se hacen de los órganos legislativos y luego ejecutivos, y a través de estos, del control del órgano judicial, a grado tal que afectan la gobernabilidad de la Unión Europea, porque violentan directamente las normas de la comunidad. En la práctica, ya hay varios países miembros con la capacidad de bloquear la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en las normas comunitarias, de manera que sus cartas democráticas están resultando ineficaces para hacer frente al creciente número de países que han decidido elegir a nuevos dirigentes con los que se sienten más identificados a pesar de sus ideas de extrema derecha, poniendo en ellas sus esperanzas para la solución no solo de sus problemas vigentes y tradicionales, sino de los nuevos, y con los cuales los partidos tradicionales han sido incapaces de lidiar. Estamos ante modelos de gobiernos desgastados, que no interpretan o saben interpretar las nuevas realidades impuestas por el siglo XXI. La situación es compleja en casi todos los continentes. Las democracias siguen siendo afectadas por problemas tradicionales y recientes como la inmigración. El drama de la presión migratoria no es nueva en América Latina y todo indica de que seguirá creciendo como en Europa. Al momento de escribir este texto, están los hondureños migrando hacia los Estados Unidos y las advertencias de Trump hacia sus pares sobre las consecuencias de suspensión de la ayuda financiera si no son capaces de detener esa migración. Nuestros propios oligopolios de partidos políticos tradicionales también han desaparecido o están por hacerlo, y menciono solo 4 casos. En México, el PRI, que gobernara durante largas décadas, se ha visto reducido en las pasadas elecciones de julio a la fracción parlamentaria más pequeña, mientras que los mexicanos, después de ensayar la opción de derecha del PAN, finalmente han optado por la izquierda de López Obrador. En Venezuela, los partidos ADECO y COPEI, tan destacados en una época, han quedado desplazados y reducidos a su mínima expresión. Los relevos elegidos no han podido mejorar la calidad de vida de la población, que sufre la peor crisis económica y social de su historia. Brasil recorre un camino similar, dando un fuerte giro a la derecha con Bolsonaro, como rechazo a las traumáticas experiencias de sus experiencias previas, tanto de centro como de izquierda. En 1924, en México, el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre lanzaba el movimiento, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, como una filosofía de centro de izquierda que planteaba la renovación del concepto tradicional de lucha de clases por el de lucha de pueblos, la cual vino a ser adoptada por el Partido Socialdemócrata Alemán en 1959, es decir, 35 años después. Muchos creen que la socialdemocracia se concibe en Alemania, pero un latino la había concebido décadas antes, fundando luego el Partido Aprista Peruano en 1930, con una mística militante e irrepetible en nuestro continente, pero que hoy no recibe mayor respaldo popular en las urnas. Hago esta introducción porque es importante ubicarnos como países y como continente en el hemisferio occidental, condición que nos define culturalmente. Ocurren cambios profundos que considero estamos obligados a estar pendientes de ellos y a estudiarlos, porque van a impactarnos de una u otra manera en los tiempos globales que transcurren.
En la década de los 50 se impuso el modelo de sustitución de importaciones, cuya idea era producir lo que importaban. Esto implicaba la compra de maquinaria y know-how a los países desarrollados, que nos daban créditos blandos condicionados a la compra de sus bienes y servicios. Agotado ese modelo, nos hacen girar hacia la globalización y hay que dejar de sustituir importaciones para negociar a nivel mundial, es decir, para comprar a los países productores del mundo todo tipo de bienes por sus bajos precios, ya no solamente maquinarias. Lo que podría terminar de sepultar la producción local de los países que están al final de la cola del desarrollo. Pero esto es, como podríamos decir, harina de otro costal. Situémonos entonces en nuestro querido Panamá, de tan solo 4 millones de habitantes, 115 años de independencia, un Producto Interno Bruto de 11.250 millones de dólares y una deuda pública de 25.000 millones que representa el 45% del PIB. Nuestra experiencia de consolidación democrática tiene 28 años, casi 3 décadas, luego de la cruenta invasión del 20 de diciembre de 1989, que cobró cientos, si no miles de vidas, casi liquidando la economía del país y al sector privado, dejando la institucionalidad del sector público en la peor crisis de su historia como país independiente. El Tribunal Electoral de ese entonces, al estar sometido a los militares que habían tomado el poder 20 años antes, anula las elecciones del 89 para impedir el reconocimiento de la voluntad popular emitida en las urnas y en la que Guillermo Endara Galimani, candidato de la oposición, se había impuesto por clara ventaja. 6 días después, ese mismo tribunal decide dejar sin efecto la anulación de las elecciones y reconoce a Endara como presidente electo. Por su parte, ese nuevo gobierno expide el llamado Estatuto de Retorno Inmediato a la Plenitud del Orden Constitucional, mediante el cual decide, entre varias cosas, lo siguiente: todo el poder público será ejercido por el presidente y sus 2 vicepresidentes, quienes actuarán por unanimidad, con excepción de las facultades que son propias del presidente de la República. Segundo, el Consejo de Gabinete, además de sus funciones propias, ejercerá con carácter provisional todas las que corresponden al órgano legislativo en materia legislativa y administrativa mediante decretos ejecutivos adoptados por unanimidad. Tercero, dentro de los primeros 15 días del mes de enero de 1990, el Consejo de Gabinete nombrará, como en efecto nombró, los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, al Procurador de la Administración, al Contralor y al Subcontralor de la República. Cuarto, al quedar debidamente instalados los órganos legislativos, ejecutivos y Corte Suprema de Justicia, procederán cada uno en ejercicio de sus respectivas facultades a elegir a sus respectivos magistrados para integrar el nuevo Tribunal Electoral. Quinto, en las circunscripciones electorales en las que por falta de actas no se puede hacer la proclamación del candidato o el candidato elegidos, se les celebrarán nuevas elecciones que serán convocadas por el Tribunal Electoral. Así las cosas, el Tribunal Electoral se comienza a reestructurar y reorganizar en junio de 1990, 5 meses después de la invasión, cuando quien les habla llega designado por la Corte Suprema de Justicia como el primero de los 3 nuevos magistrados. A fines de agosto, los otros 2 órganos hacen lo propio y queda reestructurado el nuevo tribunal. El reto es, a partir de ese momento, darle credibilidad a una entidad carente de ella y someterla a una reingeniería casi total, cambiando los mandos medios a nivel nacional y regional, así como sus estructuras
y sistemas. La entidad carecía de estructuras como recursos humanos, auditoría interna, planificación y, por supuesto, la investigación de la conducta de sus propios funcionarios. A esta última oficina, en la década de los 90, la llamamos del ombudsman, porque era el concepto que estaba de moda en ese entonces. Hoy se llama Dirección de Integridad Institucional, que además maneja los temas de transparencia. Para que el Tribunal Electoral pudiese fortalecer nuestra frágil democracia, tenía que comenzar por refundarse él mismo y ganarse paso a paso, elección tras elección, la confianza de los ciudadanos y de los partidos políticos, demostrando además que podía ser independiente, particularmente del gobierno de turno, que históricamente había controlado al órgano electoral. Tarea nada fácil, ya que habían sido precisamente los partidos políticos que habían integrado el nuevo gobierno los que habían hecho posible la reorganización del tribunal. La primera medida que hicimos los magistrados fue de pedir asistencia a CAPEL, dirigido entonces por el amigo Daniel Sobato, cuyos quebrantos de salud le han impedido acompañarnos en el día de hoy. Quienes, CAPEL y Sobato, se convirtieron en nuestro vehículo para contar con el apoyo de colegas del hemisferio de gran experiencia y credibilidad en sus países. Ellos fueron Gonzalo Chalo Brenes y Rafael Villegas del Tribunal Supremo de Elecciones de esta hermana República de Costa Rica, Mariano Fiallos del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Carlos Urruti de la Corte Electoral del Uruguay y Juan Ignacio García del Servicio Electoral de Chile. Los tres últimos han sido llamados por el Todopoderoso, pero nuestro reconocimiento y deuda quedará con nosotros para siempre. Ellos fueron, y Chalo sigue, siendo nuestros mentores y asesores permanentes. La primera prueba del tribunal, un año después de la invasión, fue la celebración de elecciones parciales en enero del 91 para elegir un número plural de concejales y legisladores que terminarían de estructurar a los gobiernos locales y legislativos. Ahí comienza el punto de partida del tribunal, ganando credibilidad y reconocimiento a nuestro aporte a la democracia. Los candidatos que salen ganadores, en su mayoría, eran representantes de los partidos que habían sido removidos con la invasión. No terminaban de creer que se les reconocía el triunfo en aquellos casos en que habían ganado por escasos márgenes, y en uno de esos fue por un solo voto. La segunda prueba fue al año siguiente, cuando organizamos el referéndum sobre una reforma constitucional propuesta por el nuevo Parlamento para eliminar, entre otras cosas, el ejército. Los partidos de la oposición pidieron el no, y el 15 de noviembre de 1992 la propuesta es derrotada 2-1, con una participación del 40%. Estas dos experiencias fueron consideradas, sin embargo, ejercicios democráticos, porque no había estado en juego el verdadero poder político de la nación. La primera y verdadera prueba en ese momento fue las elecciones generales de 1994. Pero para ese reto el tribunal se había preparado con 3 medidas históricas que consideramos nosotros en nuestro país. Primero, propició y gestionó con el Ejecutivo, que tenía mayoría legislativa, la adopción de una ley para crear el cuerpo de delegados electorales, basándonos en la experiencia ejemplar del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Segundo, promovió y convocó a una Comisión Nacional de Reformas Electorales, logrando aprobar en 1993 la primera reforma al Código Electoral con un modelo innovador de participación
que introdujo una multiplicidad de cambios. Destaco los más importantes para efecto de esta conferencia. Primero, el traspaso por parte del órgano ejecutivo del mando de la fuerza pública al Tribunal Electoral desde 7 días antes de las elecciones, idea que también trajimos de Costa Rica. La eliminación del derecho del tribunal, a iniciativa nuestra, de decretar de oficio la nulidad de las elecciones, que había ocurrido en el año 89. La adopción de la boleta única de votación por tipo de elección. La eliminación del derecho de voto de los partidos políticos en las mesas electorales, reteniendo ellos solo el derecho a voz y reteniendo el derecho a voz y voto los miembros de la sociedad civil que recluta y capacita al Tribunal Electoral. Y finalmente se aumentó de 3 a 6 meses el periodo de los funcionarios públicos que querían aspirar a cargos de elección popular. Tercero, el llamado encuentro de Bambito en agosto de 1993 con el apoyo del PNUD, donde se logró convocar a todos los máximos dirigentes de los partidos, la Iglesia Católica, líderes sindicales y empresariales, para generar un espacio de diálogo entre personas que ni siquiera se miraban desde hacía mucho tiempo y a quienes la invasión había distanciado aún más, para ponerlos a conversar sobre temas de Estado por encima de sus diferencias político-partidistas. Al éxito de este encuentro contribuyeron de manera decisiva los expresidentes Belisario Betancur de Colombia y Julio María Sanguinetti del Uruguay. Desde entonces los dirigentes políticos se ven como adversarios y no como enemigos. Así llegamos a las elecciones del 94, cuando entraba en juego el poder político de la nación bajo la responsabilidad del Tribunal Electoral. Triunfa la oposición en la persona del doctor Ernesto Pérez Valladares, principal candidato de la elección, quien representaba precisamente los intereses de los partidos depuestos con la invasión. Pérez Valladares recibe el 33.3% de los votos y gana con un margen de 45.000 votos. El resultado fue transparente y la victoria reconocida por los demás candidatos, lo que consolida los primeros aportes del tribunal a la institucionalidad democrática, al demostrar que puede honrar su mandato constitucional superando los intereses de carácter político, tanto de gobierno como de oposición, para mantenerse neutral como el árbitro de la justa comicial que es. Desde entonces el tribunal ha honrado su mandato sin que los cambios ocurridos a lo interno con el relevo de los magistrados haya alterado su compromiso con la independencia y la imparcialidad. En esto ha incidido, sin duda, el hecho de que a nivel presidencial siempre ha ganado la oposición y se ha dado la alternabilidad mediante una transición democrática y transparente sin traumas, tomando en cuenta que en Panamá no se permite la reelección inmediata del presidente de la República. En cuanto a los demás cargos, otra ha sido la realidad al permitirse la reelección inmediata e indefinida. Entre 1994 y 2014, la reelección de los diputados ascendió de un 15.3% a casi 55%. O sea, más de la mitad se está reeligiendo. Al nivel de los alcaldes, que comenzaron a elegirse en el 99, la reelección subió del 4% al 17%. Y entre los integrantes de los consejos municipales se incrementó ligeramente del 24 al 29. El clientelismo es el mayor enemigo de la democracia en el tercer mundo y su preponderancia en las zonas rurales y barrios marginales, pobres en las áreas urbanas es elevadísima, especialmente cuando los gobiernos invierten en políticas paternalistas que generan una dependencia castrante. Esta realidad ha desatado en Panamá una campaña cívica en contra de la reelección,
cuyos resultados veremos en las próximas elecciones de mayo. Dado que se ha iniciado una política de descentralización de un porcentaje importante del presupuesto de inversiones para empoderar a los gobiernos locales, el precio y la consecuencia que apreciaremos es que esos alcaldes y miembros de consejos municipales comenzarán ahora, con más recursos del Estado a su disposición, a reelegirse en una proporción similar a los de los diputados. El clientelismo sigue socavando los principios constitucionales que están llamados a garantizar los organismos electorales en materia de libertad del sufragio, por ejemplo, porque los electores llegan a depender de los que ejercen cargos públicos a base de donaciones, subsidios y dádivas, generando además una condición de inequidad al alterar las condiciones de igualdad de oportunidades entre los distintos candidatos. Por eso en áreas marginales que viven del clientelismo se dice, el que no da, no va. Una de las opciones que se plantea en Panamá para romper este círculo perverso es prohibir la reelección inmediata, porque tan pronto se llega al puesto, lo primero que se hace es planificar la reelección. Sin embargo, en Panamá esto implica un cambio constitucional. Todos somos conscientes de las imperfecciones de la democracia y de los abusos que se cometen en su nombre. También sabemos de la frustración de quienes ven insatisfechas las promesas de prosperidad y desarrollo escuchadas durante las campañas. Por más libres y eficaces que logremos organizar nosotros los torneos electorales. Por ello resulta obvio y quizás innecesario reiterar o decir que la legitimidad ganada en las urnas, en unas elecciones dotadas de integridad, no es ninguna garantía de la eficacia que tendrán los elegidos a la hora de cumplir sus promesas. La póliza, por así decirlo, que extiende el Tribunal Electoral, representada por la legitimidad electoral, no es endosable como fianza de cumplimiento de las ofertas hechas durante la contienda. Subrayo el concepto de elecciones íntegras, porque mañana estaremos hablando de la integridad. Y si recordamos el origen del término, se acuña en el 2013 con la Comisión Global de Elecciones, Democracia y Seguridad, impulsada por la Fundación Kofi Annan, el secretario general de la ONU, fallecido recientemente. Uno de los objetivos mantenidos por nuestro tribunal desde su reorganización en 1990 es contribuir y seguir contribuyendo al fortalecimiento de nuestra democracia a través de un constante perfeccionamiento del sistema electoral para lograr que nuestros comicios cada vez sean más transparentes, más equitativos y en lo que se rindan cuentas con reglas transparentes para acercarnos lo más posible al concepto de integridad electoral. La eliminación de las imperfecciones del marco electoral que rigen los procesos electorales, sus actividades antes, durante y después han sido nuestro norte a lo largo de estas 3 décadas. Si bien se ha avanzado sustancialmente, tenemos que seguir afinando el sistema y aprendiendo con cada reforma. Sin embargo, no comparto, por supuesto, con algunos amigos, el llamado gatopardismo que plantean cuando se dice que se han cambiado muchas cosas para no cambiar nada. 1958 Lampedusa. El sistema electoral actual no se parece en nada al que prevaleció en el país hasta 1989, desde que fuimos república. Se han eliminado cualquier cantidad de imperfecciones. Tener reformas pendientes, seguir sufriendo del clientelismo y tener democracias frustrantes para los electores, y somos todos, incluyendo los magistrados, no puede cegarnos para desconocer los avances logrados paulatinamente para tener más integridad electoral. Con todas las críticas de que son objeto los diputados,
ha sido ese órgano del Estado el que ha aprobado cada 5 años, con la rotación menor o mayor de sus integrantes, buena parte de las reformas que hemos propuesto, con excepción de la de 2012, impuesta por el gobierno de turno al margen del consenso logrado con la Comisión de Reforma. A diferencia de lo que sucede en otros países del continente, desde 1990 la reforma electoral en Panamá no es un tema de agenda política, sino de concepción institucional del propio tribunal, que ha logrado que se acepte la validez del principio. Los temas calientes se discuten en momentos fríos. Mientras más lejos estemos de las elecciones, más tranquilidad y ambiente habrá para discutir una reforma. Aprovechando las experiencias que sin duda se obtienen de un proceso eleccionario, y tan pronto se posesiona el nuevo gobierno, se instala una comisión convocada por el tribunal, integrada por todos los partidos políticos, constituidos y en formación, la academia, el sector empresarial, laboral y la sociedad civil interesada en el tema. Se trabaja una vez a la semana durante todo un año para elaborar un proyecto de ley con base en la iniciativa legislativa del tribunal, inspirado ese proyecto siempre en los principios de equidad, transparencia, rendición de cuentas y justicia efectiva, como ejes transversales de todas las etapas del proceso electoral. Ahora bien, ¿por qué sostenemos que el mecanismo de reforma electoral panameño constituye un aporte a la institucionalidad democrática? Consideramos que su carácter inclusivo y profesional propicia el consenso en un ambiente de neutralidad garantizado por el tribunal como director del debate a lo interno de la comisión. Para lograr esa neutralidad se diseñó un mecanismo muy particular que se institucionalizó de hecho, hasta que finalmente se logró incluir en el Código, en la reforma del 2017, una norma que dice, abro comillas, se crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales como órgano de consulta permanente del Tribunal Electoral con el fin de asistirlo en la preparación de un proyecto de ley cada 5 años para seguir perfeccionando este código. La comisión será convocada por decreto del Tribunal Electoral y cada integrante deberá integrar un principal y 2 suplentes, garantizando la representatividad por género. El reglamento interno y todas las decisiones de la comisión serán aprobadas por mayoría de votos. Cierro comillas. Esta inclusión de actores eleva el discurso y lo sustrae de la esfera estrictamente política de una asamblea legislativa, logrando una amplia participación a través de los canales que integran la comisión, donde se critican, ayudan, participan y logramos propuestas concretas y coherentes, inspiradas en los principios de integridad electoral que he mencionado. La comisión trabaja con el apoyo de expertos internacionales, hasta ahora como han sido IDEA, el Centro Carter y el PNUD, que han brindado asistencia técnica en diversas oportunidades. La Fundación Konrad Adenauer creo que también nos ha apoyado. Y si no, nos apoyará en un futuro cercano, porque venimos trabajando muy cerca con la Fundación CAS. Las leyes electorales expedidas cada 5 años en Panamá no solo tienen gran contenido profesional y técnico, sino una mayor legitimidad que si las hubiera producido por su cuenta y riesgo la Asamblea. Esto no quiere decir que los diputados aprueban el proyecto sin cambios, pero con cada reforma hemos alcanzado y se han dado pasos significativos hasta llegar a la reforma de 2017, con la cual logramos finalmente y paradójicamente, por los abusos de la pasada administración, algunas ventajas que voy a mencionar a continuación. Ahora hay periodos para hacer campaña.
Hay topes al ingreso y gastos de los candidatos. Hay topes a las donaciones, tope a lo que se pueden gastar en propaganda, controles para el manejo de los ingresos y gastos, rendición de cuentas con transparencia para conocer los nombres y montos de los donantes. La publicidad estatal se suspende 3 meses antes de las elecciones. Los aspirantes a cargos de elección no pueden participar en actos de inauguración de obras públicas desde un año antes de las elecciones, entre otros importantes avances. Y el tribunal ahora debe desarrollar programas permanentes de educación cívica, ya no solo al sistema educativo en el cual estamos insertos del año 96, sino a toda la población. Un elemento que ayuda a mantener la vigencia de nuestra institución, más allá de los ciclos electorales, al igual que en Costa Rica, es que tenemos el registro civil de las personas naturales, el sistema de identificación nacional, incluyendo a todos los menores de edad por obligación, servicios públicos que tenemos que brindar todos los días laborables y en todos los distritos del país. También administramos la justicia penal electoral y un importante financiamiento público postelectoral que se distribuye a lo largo de los 5 años que separan una elección de la otra. Para el mejoramiento de la calidad de vida en democracia, el tribunal ha contribuido significativamente a mejorar sus servicios, como son, por ejemplo, en materia de registro civil, ha logrado reducir al mínimo los niveles de subregistro de nacimiento para garantizar una pronta identidad a todo nuevo panameño, particularmente a los que viven en las comarcas asignadas a las etnias originarias en regiones apartadas, de manera que puedan existir legalmente y reclamar sus derechos como nacionales. A la par se ha descentralizado la emisión de certificados en línea en cadenas de supermercados a nivel nacional y se ha trabajado intensamente con nuestros hermanos de Colombia y Costa Rica para hacer frente a la necesidad de erradicar la apatridia en nuestras fronteras. Segundo, en materia de cedulación, se ha evolucionado un documento de identidad que usaba elementos fotográficos sin ninguna seguridad a un documento digital que evita la suplantación utilizando un doble sistema biométrico de reconocimiento facial y de las 10 huellas dactilares. Estamos por lanzar el proyecto piloto de 20.000 cédulas inteligentes multipropósito que además de servir de identidad, servirán para pagar el transporte público en el metro y en el metrobús en la ciudad de Panamá y de monedero electrónico. Hace años ofrecemos el servicio de verificación de identidad en línea para la comunidad financiera. Estamos visualizando la cédula digital que se instala en nuestros celulares, como lo tiene Estonia. El voto electrónico continúa como proyecto piloto en un centro de votación y los panameños residentes en el exterior podrán votar por segunda vez a través de Internet para la elección presidencial. Estamos por licitar una solución que utilice la validación biométrica remota por celulares para hacer trámites en el registro civil y cedulación, además de facilitar la inscripción en los partidos políticos y en las candidaturas independientes. Para la próxima reforma que iniciaremos en enero de 2020, ahora por mandato legal, iniciaremos con los temas pendientes que nos recortaron el último proyecto y ajustes que habrá que hacer producto de la reforma que estamos aplicando. Pero son muchos retos que los teníamos, que son muchos menos retos que los que teníamos antes de la última reforma. Uno de los más importantes es hacerle justicia a los que aspiran a cargos como independientes. Estos siguen en abierta desventaja frente a los postulados por los partidos políticos. Y haremos un nuevo esfuerzo para convencer a los diputados que integrarán la próxima asamblea para que aprueben un rediseño total del mecanismo que existe para su reconocimiento como candidato y se eliminen otras desigualdades en materia de pre-campaña. Habrá que dedicarle un capítulo entero en el código al novedoso y complicado tema de las redes sociales, porque fue preciso recurrir a la reglamentación que tiene
cuya competencia tiene privativa el Tribunal Electoral y la mayoría de nuestros organismos, para garantizar la libertad de expresión en los periodos de veda a los usuarios de las redes. Del mismo modo en que puede utilizarse la tecnología 3D para fines altruistas, o utilizar armas o fabricar armas en su casa, las redes sociales pueden facilitar la introducción de factores que afecten el ejercicio electoral al tiempo que perjudiquen a instituciones y en los derechos humanos de las personas. Por lo pronto, en el tribunal se ha creado una unidad de medios digitales que se dedica ahora 18 horas al día y en las próximas semanas 24 horas al día a administrar la propaganda del tribunal en las redes, no solamente, sino a monitorearlas para identificar las personas que están comprando propaganda en los periodos de veda que están prohibidos por ley y poder iniciarles un proceso sancionatorio cumpliendo siempre con el debido proceso. Ya hemos logrado con las redes que reconozcan la medida cautelar del tribunal cuando ordena la suspensión de esas propagandas que han sido denunciadas por la unidad de medios digitales. Y ese es uno de los grandes retos del tribunal, que todas estas grandes redes, Facebook, Twitter y demás, y Facebook, reconocieran la autoridad de los organismos electorales, cumpliendo prontamente con nuestra orden de suspensión. Mientras tanto, para el actual proceso electoral, hemos puesto en marcha un pacto ético digital, promoviendo la autorregulación entre los que tienen cuentas en las redes. Contamos con el apoyo del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y vamos a involucrar al Observatorio Digital 2.0 de la UNAM también. Esta iniciativa es en adición al tradicional pacto ético electoral que hemos estado promoviendo y suscribiendo desde 1993 con los partidos políticos, candidatos y medios de comunicación. En conclusión, la institucionalidad democrática se logra con acciones puntuales y profundas que requieren forzosamente de actores externos a los organismos electorales. Sin embargo, la confianza y la imagen que estos hayan podido consolidar los podrán o no convertir en protagonistas irreemplazables si deciden liderar e impulsar la institucionalización de un proceso de cambio. Entre todos tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos, cada cual en su área, para contribuir a reducir la brecha que separa cada vez más a las grandes mayorías de los niveles de progreso del que disfrutan minorías privilegiadas. No se trata, por supuesto, de revivir o agudizar una lucha de clases, sino de rescatar la lucha de pueblo para promover la equidad en la justicia social, para que la abundancia no haga más vergonzosa la falta de recursos. No cabe duda, los organismos electorales debemos prepararnos para todos estos desafíos y permanecer atentos a los cambios sociales a nivel mundial, pues nuestro estancamiento bien podría alinearnos con modelos antidemocráticos que pueden dar al traste con lo que hayamos logrado avanzar o no cada uno de nosotros como país. Cada reto nuevo es el punto de partida para otra experiencia diferente y transformadora. Cada problema tenemos que verlo como es, una oportunidad para usar nuestra imaginación. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo. De previo a la entrega de un presente simbólico al Tribunal Electoral de Panamá en reconocimiento al aporte de esa institución al fortalecimiento de la democracia electoral,
Se dirige a nosotros el señor Luis Antonio Sobrado González, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Muy buenas tardes. Como decía don Hugo Picado, con la Cátedra de la Democracia, damos inicio al Seminario Internacional Integridad y Justicia Electoral, que con Idea Internacional y nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia auspiciamos. De hoy y hasta el viernes reflexionaremos sobre distintas experiencias latinoamericanas en temas tan importantes como justicia electoral, financiamiento partidario y coyuntura electoral de la región. Cátedra de la Democracia es el nombre de este espacio reservado para que figuras de amplia trayectoria y reconocida solvencia, como don Eduardo Valdés, dicten la conferencia magistral con la que todos los años damos inicio a nuestra celebración de la democracia costarricense en su día, el 7 de noviembre. Pero Cátedra de la Democracia es también el nombre del premio con el que reconocemos la huella indeleble, el surco fecundo que esas personalidades señeras y las instituciones a su cargo han dejado. Este año me honra entregar el premio al Tribunal Electoral de la Hermana República de Panamá en la persona del magistrado Eduardo Valdés, mi amigo, nuestro amigo. Pero antes de entregar el premio, permítanme expresar brevemente los méritos que justifican la escogencia del Tribunal panameño para el reconocimiento de este año. Diré para empezar que el Tribunal Electoral de Panamá es ampliamente reconocido desde hace años como un emblema continental de buen hacer en la organización de elecciones. Ese reconocimiento es el fruto de un proceso de cuidadosa reconstrucción de la institucionalidad electoral, afanosamente emprendida desde las cenizas de la dictadura de Noriega, como bien explicaba Eduardo hace un rato. Y en ese proceso estuvo el magistrado Valdés, quien desde 1990 integra esta institucionalidad que da soporte a la sólida democracia que hoy disfruta Panamá. Una reconstrucción que, como lo recordaba Eduardo, se le permitió a Costa Rica, a este Tribunal Supremo de Elecciones, aportar su experiencia. Experiencia que nuestros vecinos panameños tuvieron la sabiduría de homologar con institutos como el del Cuerpo Nacional de Delegados. Ahora, como decía, ya no son aprendices, sino maestros, referentes en América Latina de buenas prácticas electorales. Hoy, la relación entre nosotros es de cooperación horizontal, como juntos hemos acometido el programa Chiriticos, un verdadero ejemplo de cooperación entre instituciones de países hermanos, no solo por estar dirigido al noble propósito de erradicar la patria, sino porque ejemplifica la capacidad que tiene la democracia de elevar al ser humano a la altura de su dignidad. Casi 100 años después de que las autoridades costarricenses y panameñas se encontraran en su frontera para matarse en la Guerra de Coto, hoy nos encontramos para trabajar juntos contra la invisibilización social de poblaciones vulnerables. Ese es el poder transformador de la democracia. Esta reproducción de la escultura Epítome del Vuelo, cuyo original está en nuestra Plaza de la Libertad Electoral, evoca justamente esa aspiración de trascender nuestras miserias y violencias, nuestra animalidad salvaje, para elevarnos por encima de nuestros más primitivos instintos. Comentaba el querido don José Sancho, su autor, que cuando el tribunal le solicitó la obra, pensó en un elemento plástico que evocara el vuelo, y cito: acudí a los recursos que a lo largo de mi carrera como escultor he venido empleando para expresar la necesidad de la elevación, obras figurativas donde animales individuales o en bandadas sacuden las alas o emprenden el vuelo. Hasta aquí la cita. Querido Eduardo, el Tribunal Electoral y vos mismo como persona han sido claves para que Panamá haya alzado el vuelo de la libertad, la dignidad y el progreso, el vuelo de la democracia. Y por eso
Me alegra muchísimo entregarles en nombre del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica este merecido premio Cátedra de la Democracia. Felicidades, Lalo. Don Osman, por favor, subir al estrado. Osman es nuestro director nacional de organización electoral, la mano derecha nuestra por varias décadas en materia electoral, y quisiera que nos acompañe a recibir de parte tuya este lado. Vamos acá para que nos saquen una foto si les parece. Gracias. Bueno, a partir de esta entrega vamos a pedirle también unas palabras a don Eduardo respecto de recibir este homenaje por parte del tribunal. Don Eduardo. Bueno, Chalo es el que tiene que venir acá. Sube, Chalo, por favor, para que... Si tú no hubieras existido en 1990 presidiendo este tribunal, nosotros no hubiéramos podido embarcarnos en la ruta que logramos con la asesoría de ustedes. Chalo fue el... Con permiso del presidente. Chalo fue con Daniel Sobato los que fueron invitados a depositar un voto de confianza en personas que no conocían, pero que tratándonos como seres humanos hace 28 años y tanto, casi 29 años, químicamente pudimos intuir que había capacidad de esperar frutos del uno del otro, más nosotros de ustedes. Así que es con una enorme satisfacción que puedo abrazar al amigo y profesional y maestro que nos ha ayudado a llegar hasta hoy. Muchas gracias, Eduardo. En realidad es un gesto que enaltece más a Eduardo que a mí, simplemente como funcionario que era en ese momento presidiendo este tribunal. Dimos la mano y vean qué belleza lo que se logró con gente que de veras quiere cumplir con su patria y con su conciencia. Gracias. Gracias, don Gonzalo, don Eduardo. Es propicia esta ocasión pues para dar la bienvenida a los señores y señoras representantes de los organismos electorales de Centroamérica, México y República Dominicana, de IDEA Internacional, académicos de la región, quienes nos acompañan a partir de esta actividad en el seminario Integridad y Justicia Electoral que ha organizado de forma conjunta el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED, e IDEA Internacional. Auguramos una fructífera jornada de reflexión. Damos por finalizada esta actividad académica, agradeciéndole su presencia. Muy buenas tardes.